Hola familia del lugar de su gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que el día de hoy te encuentres contento, te encuentres en paz, te encuentres agradecido, te encuentres más que todo confiando solamente en Dios. Hoy es miércoles y espero que para las personas que me acompañaron en mi ayuno, pues espero que haya sido de bendición, que el Señor haya fortalecido tu cuerpo de tal manera que hayas podido roto el ayuno, ¿verdad? Con mucha alegría y con mucho agradecimiento. También quiero darle las gracias a las personas que estuvieron orando por mí en cuanto a mi examen del corazón. Gracias a Dios, todo salió bien. Le doy gracias a Dios porque pues el doctor dijo que estamos muy bien, gracias a Dios, a pesar de todo lo que se tenga que hacer, de todo lo que se haga. Dios nos ha mantenido sanos y Dios nos ha mantenido fuertes y le doy gracias a Él primeramente y a ustedes que se tomaron el tiempo para orar. Amén. El día de hoy tomé la decisión de compartirte el mensaje que Dios me dio la oportunidad de compartir ahí en el lugar de su gracia este pasado domingo. Para los que no estuvieron, como quisiera yo que pudieras estar, tuvimos un tiempo muy bonito de alabanza, de adoración, y el Señor puso en mi corazón que ministrara al pueblo del lugar de su gracia, y pasamos un tiempo muy bonito, un tiempo muy especial en el cual pues todos pudimos ser también ministrados. Tuvimos la oportunidad también de escuchar el testimonio de Sonia y de Oscar, como ustedes recuerdan lo que les ocurrió en este reciente viaje que hicieron para México. Entonces tuvimos un tiempo muy especial y por esa razón yo quiero animarte ya desde ahora para que este próximo domingo podamos estar todos ahí en el lugar de su gracia. Como te digo, tomamos las debidas precauciones, ¿ok? Pero lo más importante es de que podamos estar como familia, podamos estar como un pueblo unido, alabando, glorificando al Señor y también escuchando el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y la razón por la cual tomé la decisión de poder compartirte una vez más el mensaje de este domingo es porque lo considero muy importante, en verdad, y yo creo que al paso que vayamos desarrollando el mensaje te vas a dar cuenta que es muy importante, en verdad. Por eso muchas veces vuelvo y lo repito, cómo quisiera yo que todos, en verdad todos, pudiéramos estar ahí el domingo a partir de la 1 de la tarde para poder escuchar el mensaje, para hacer, como dijo Pablo, congregarnos y no dejar de congregarnos, sino más bien congregarnos, ¿verdad? Como una familia, congregarnos para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él va a seguir haciendo. Así que el mensaje de hoy, espero en verdad de antemano que sea de bendición para tu vida, pero que no solamente lo escuches, sino que también puedas meditar en ese mensaje y puedas tú mismo contestarte la pregunta, tú mismo analizar tu vida, tú mismo analizarte al estar escuchando o después de que escuches este mensaje que el Señor puso en mí para poderlo compartir, y como vuelvo y lo repito, te lo voy a compartir porque lo considero y considero que es muy importante. Todo mensaje que el Señor da es importante, no me malinterpretes, pero en verdad este es algo que yo en verdad siento que todos debemos de escuchar. Si tienes tu Biblia, yo te voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 25. Lucas 8, versículo 25, y quiero leer nomás la primera parte de este versículo porque es el tema
principal de lo que vamos a compartirte. Así que mira lo que dice ahí en Lucas capítulo 8, versículo 25. Y dice, y les dijo, ¿ok? ¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús? La pregunta que hizo Jesús es, ¿dónde está vuestra fe? Lucas 8:25 nos dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ahora medita en eso por un momento. Y yo creo que lo primero que pudiéramos decir es, ¿qué pregunta, no? O sea, ¿qué pregunta hizo el Señor Jesús? ¿Dónde está vuestra fe? Ahora, para poderlo entender, vamos a leer ahí en el capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 22 para tener una mejor idea, ¿ok?, del por qué el Señor Jesús le hizo esta pregunta a sus discípulos. Mira lo que dice el versículo, vamos a leer del versículo 22 en adelante. O más de, mira, vamos a leer primeramente el versículo 22. ¿Okay? Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, o sea, con sus seguidores, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y luego dice, y partieron. ¿Okay? Ahora la pregunta, cuando leemos este versículo 22, la primera pregunta que surge o que nos pudiéramos hacer es, ¿quién entró a la barca? ¿Quién entró a la barca? Dice el versículo, aconteció un día que entró en una barca. Y cuando dice que entró en una barca, se está refiriendo nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿quién entró a la barca? Bueno, entró Jesús, el Salvador, el Mesías. Y luego, ¿qué fue lo que dijo? Dice, pasemos al otro lado del lago, ¿ok? Y luego dice el versículo, finaliza el versículo 22 diciendo, y partieron. O sea, Jesús dijo, pasemos al otro lado del lago. Y luego dice el versículo, termina diciendo que partieron. Y cuando vemos la palabra partieron, se está refiriendo a que fueron camino hacia dentro. O sea, empezaron la marcha, empezaron el camino, empezaron, si puedo decirlo, a navegar. Y luego mira lo que dice el versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Qué interesante, ¿no? Porque dice el versículo, ¿verdad? Dice el versículo que mientras iban en camino, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Se quedó durmiendo. Entonces, ¿qué pasó en el transcurso de un lado a otro del lago, si lo puedo decir así? ¿Qué pasó en el camino hacia el otro lado del lago? ¿Qué pasó en el camino? Dice el versículo que se levantó y se desencadenó una tempestad. Una tempestad. Y para que tengas una mejor idea, lo que la palabra tempestad significa, ¿ok? Esta palabra tempestad quiere decir o significa, para tener una mejor idea, porque nosotros cuando oímos de que una tempestad, pues obvio, lo primero que nos viene a la mente es cuando llueve bien recio, como decimos en mi país, un aguacero, ¿verdad? Pero mira, la palabra tempestad, esta palabra que se usa aquí en Lucas capítulo 8, la palabra tempestad quiere decir lo siguiente: vientos, vendaval. Y si no sabes lo que es un vendaval quiere decir o significa vientos extremadamente fuertes y violentos, un huracán, un torbellino. ¿Ok? Imagínate, cuando dice que dice el versículo aquí, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. O sea que cuando dice que se desencadenó una tempestad, vamos a decirlo de esta forma, se desencadenó
vientos, un vendaval, o sea, vientos extremadamente fuertes y violentos, se desencadenó un huracán, se desencadenó un torbellino. Si vamos al libro de Jonás, podemos tener también, nos da también una idea de lo que es la tempestad. Mira lo que dice ahí en Jonás capítulo 1, vamos a leer el versículo 4 y el 5. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad. Vuelvo a usar la palabra tempestad. Tan grande que se pensó que se partiría la nave. El versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave, pero para descargarla, dice, de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué interesante, ¿no? Mientras duerme Jonás, se despierta, se desencadena una tempestad. Y venimos aquí a Lucas capítulo 8, versículo 25, donde nos dice que Jesús, dice el versículo, dice que mientras navegaban, nuestro Señor Jesucristo se durmió, pero se desencadenó, se despertó una tempestad. Y quiero recalcarte esto y quiero repetir esto, son los vientos, el vendaval, o sea, los vientos extremadamente fuertes y violentos, un huracán, un torbellino. O sea que si nos ponemos a pensar, no fue nomás una simple tempestad. O sea, no fue una tempestad cualquiera. Vuelvo y lo repito, ¿ok? Fue una tempestad. En otras palabras, el vendaval, los vientos extremadamente fuertes y violentos, un huracán, un torbellino. Ahora yo quiero hacer una pausa aquí para que uses un poco tu imaginación y puedas darte una idea cómo sería, o sea, cómo sería el panorama cuando ahí donde están en el lago, ¿verdad? Ahí en las aguas, cómo sería ese panorama, cómo estarían las olas, cómo estaría el viento, cómo estaría, vuelvo y lo repito, ese cuadro, si lo puedo decir así. Nomás imagínatelo por un momento. O sea, ¿cómo estaría? Ahora, en medio de la tempestad, cuando los discípulos miran esos vientos fuertes, cuando los discípulos miran ese vendaval, ese torbellino, ese huracán, ¿verdad? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué nos dice aquí en este pasaje que hicieron los discípulos? Mira lo que dice el versículo 24. Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, o sea, rabí, rabí, ¿verdad? Que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo ¿qué? Una bonanza. O sea, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Bueno, los discípulos fueron a despertar al maestro. ¿Por qué? Bueno, porque creían que iban a morir, que todos iban a morir, porque imagínate, vuelvo y te lo digo, imagínate cómo estaría el panorama. Las olas fuertes, el viento, el huracán, el torbellino, la lluvia, todo eso. Entonces los discípulos, ¿verdad? Al ver eso, van y despiertan al maestro. ¿Por qué? Porque pensaban que iban a morir. O sea, los discípulos, basándose en su experiencia, como pescadores, porque los discípulos eran pescadores, yo te puedo asegurar que nunca en su vida ellos habían experimentado algo así. Nunca habían enfrentado o nunca se habían enfrentado a algo así. Nunca habían estado en una situación así. Eso era mucho para ellos. Sabían que no iban a poder con eso. Ahora, entró el temor. En cada uno de los discípulos entró el temor en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. ¿Ya te cayó el 20 o todavía no? ¿A cuántos de nosotros, en medio de nuestra propia tempestad, nos ha entrado
el temor. Nos ha entrado el temor cuando estamos en pánico. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando entramos en pánico y entramos en temor en medio de una tempestad, en medio de un momento difícil, de una situación difícil, de un problema difícil? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo te puedo asegurar que todos nosotros, en medio del pánico, en medio de la tempestad, en medio del problema, ¿verdad? Perdemos la calma. Perdemos la calma. Nos desesperamos. Por eso te digo, imagínate la situación en la que se encontraban los discípulos. Los discípulos se movían de un lado para otro, no podían controlar la barca, no podían hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaban en medio de una tormenta, estaban en medio de una tempestad. Y como vuelvo y te lo repito, nunca, yo te puedo asegurar que nunca habían experimentado algo así. Nunca habían estado en una situación así. Por eso, como te digo, ¿ok? Ese temor los hizo entrar en pánico. Y como entraron en pánico, perdieron la calma. Y si lo aplicamos a nuestra vida, yo creo que todos nosotros hemos pasado por una situación así. Y cuando digo así no me estoy refiriendo a que estamos en el mar, sino hemos pasado por una tempestad, hemos pasado por una tormenta, ¿verdad? Hemos experimentado ese momento difícil. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos en verdad de nosotros hemos perdido la calma? En medio de un problema, como te digo, en medio de una necesidad, en medio de una tormenta, en medio de una tempestad. El versículo 24, mira, piénsalo por un momento. ¿Cuántos en verdad hemos perdido la calma? En medio de una tormenta, en medio de una tempestad. Perdemos la calma, ¿ok? Porque hemos entrado en temor, porque hemos entrado en pánico, y cuando estamos en pánico y cuando estamos en temor, no pensamos bien. Lo primero es que perdemos la calma, y los discípulos perdieron la calma. Por eso fueron a despertar al maestro. Porque mira lo que dice el versículo 24. Dice, y vinieron a él, ¿y qué hicieron? Y le despertaron. Porque cuando dice aquí en el versículo 24, maestro, maestro, que perecemos, o que maestro, maestro, que perecemos, que moriremos. Me gusta lo que dice la versión en inglés de la New International Version. Me gusta porque para traducir la palabra perecemos, si hago la traducción de la New International Version al español, lo que dice, no usan la palabra perecemos, sino que sería nos vamos a ahogar. Nos vamos a ahogar, ¿ok? Nos vamos a ahogar. Por eso fueron y despertaron al maestro, porque le dijeron, maestro, levántate. Y una de las cosas que me llama a mí la atención cuando vemos este pasaje es de que podríamos decir en verdad que Jesús tenía el sueño bien pesado, ¿verdad? Porque imagínate, un torbellino, un huracán, vientos fuertes, las olas de un lado para otro, y el maestro estaba dormido, ¿ok? Entonces los discípulos, como vuelvo y lo digo, te lo repito, entraron en ese pánico y perdieron la calma. Van y quieren despertar al maestro y le dicen, maestro, nos vamos a ahogar. ¿Por qué? Porque así parecía, nomás de ver todo lo que había a su alrededor. Ahora, ¿por qué te digo que los discípulos quizás dijeron esta palabra, que nos vamos a ahogar? Porque se dice, de acuerdo a muchos de los comentaristas bíblicos, dicen que a pesar de que los discípulos eran pescadores, se dice que probablemente no sabían nadar. Por eso les entró el pánico, por eso les entró el temor, y por eso perdieron la calma, porque estaban ahí en esas aguas, ¿verdad? Y lo primero que pensaron, la barca se va a romper, nosotros nos vamos a ahogar porque no sabemos nadar.
Una persona que no sabe nadar y está en el mar, está en el lago. ¿Qué pasa si está en un lugar donde está hondo y no sabe nadar? Claro, obvio, se va a ahogar, ¿verdad? Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Te decía hace un momento que Jesús tenía el sueño pesado porque no se despertó. Dice el versículo que mientras navegaban, él se durmió. Y luego dice, y se desencadenó una tempestad. Ya te di la definición de la palabra tempestad. De viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. En otras palabras, Maestro, Maestro, que nos ahogamos o nos vamos a ahogar. Ahora viene mi pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado el por qué Jesús se durmió? ¿Por qué Jesús estaba dormido? Piénsalo por un momento. ¿Por qué Jesús se durmió? ¿Por qué Jesús estaba dormido? Y vuelvo y lo repito, tenía el sueño muy pesado porque ni las olas, ni los vientos, ni la lluvia, ni el torbellino, ni el huracán lo despertaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús se durmió? Bueno, la única respuesta que yo te puedo dar en cuanto a por qué Jesús se durmió, aparte, diría yo, de que estaba cansado, Jesús se durmió, ¿sabes por qué? Porque Él hizo algo que muchos de nosotros no hacemos. Él hizo algo que muchos de nosotros no hacemos en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de ese momento difícil, de esa situación difícil, de ese problema difícil. Él hizo algo que muchos de nosotros no hacemos, lo cual es que Él puso su confianza en Dios. Él puso su confianza en Dios. ¿Dónde está vuestra fe? O si lo puedo preguntar de otra forma, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? O sea, esa es la pregunta, por eso te decía al inicio de nuestra plática, tú mismo te la puedes contestar. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Qué hizo Jesús al despertar? Bueno, dice aquí el versículo 24, despertando él, dice que reprendió al viento y a las olas. Él reprendió al viento y a las olas. Y para poder entender, cuando dice reprendió, esta palabra reprendió en el original, para poderlo entender mejor, o sea, quiere decir, esta palabra reprendió, ¿okay? Quiere decir que Jesús le estaba diciendo a los vientos y a las olas de forma autoritaria, o sea, en otras palabras, con autoridad, ¿ok? Le estaba diciendo al viento y a las olas que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Por eso Jesús cuando dice aquí el versículo que reprendió, ¿ok? Usó esa autoridad, reprendió con autoridad, como diciéndole a los vientos y a las olas, no estoy de acuerdo con esto. Con esto. ¿Ok? ¿Y qué pasó después? Dice que el versículo 24 dice, y cesaron y se hizo ¿qué? Bonanza. Cesaron y se hizo bonanza. La definición de la palabra bonanza, para poder entender lo que pasó después de que Jesús reprendió a los vientos y a las olas, cuando dice que dice aquí el versículo, y se hizo bonanza. En otras palabras, la palabra bonanza quiere decir serenidad, pero también dice, esta definición me gusta porque la definición de bonanza es tranquilidad, especialmente en el mar. Entonces, cuando Jesús reprende a los vientos y Jesús reprende a las olas, todo se detuvo, todo cesó, se acabó, pero luego dice que hubo bonanza. En otras palabras, vino la calma, vino la serenidad,
Vino, si puedo decirlo, ese silencio, esa paz. Por eso la palabra bonanza es serenidad, tranquilidad, especialmente en el mar. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó después de que Jesús reprende a los vientos y a las olas? Vino la paz. Vino la paz. Y cuando pasa la tempestad, cuando pasa la tormenta, Él hace la pregunta: ¿dónde está vuestra fe? O sea, en otras palabras, ¿dónde está tu fe? Y déjate digo esto, mira, yo creo que cuando usamos la palabra ¿dónde? ¿Ok? ¿Dónde? ¿Ok? Es porque algo está perdido o andamos buscando algo. Te doy un ejemplo. Esta mañana quizás te levantaste y antes de ir a trabajar te hiciste la pregunta: ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi lonche? ¿Dónde está mi café? O sea, cuando decimos dónde es porque, como vuelvo y te lo digo, es porque algo está perdido. No tenemos lo que estamos buscando, ¿verdad? O andamos buscando algo. ¿Dónde? Entonces, cuando Jesús hace esta pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Ok? ¿Dónde está tu fe? Es porque probablemente tu fe en este momento está perdida, o tu fe en este momento esté perdida. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Verdad? Mira, hoy en día, ya para terminar lo que te quiero compartir, hoy en día se ha perdido tanto, ¿verdad? Por lo de la pandemia. Se dice que se ha perdido el saludo de manos, se ha perdido el darnos un abrazo, se ha perdido el podernos dar una sonrisa, el convivir, ¿verdad? Como hermanos, como familia, el convivir con amigos, ¿ok? Unos perdieron algún ser querido durante este tiempo de la pandemia, ¿verdad? Algunos perdieron su trabajo, algunos perdieron su casa, algunos han perdido en cierta parte su salud. Se ha perdido la normalidad en nuestra vida, tener una vida normal, vivir nuestra vida de una forma como la vivíamos antes de que llegara el coronavirus, antes de que llegara esta pandemia. Ahora, y en medio de todo lo que hemos perdido, en medio de todo lo que se ha perdido, ¿ok? Surge esa pregunta: ¿dónde está vuestra fe? O sea, ¿dónde está tu fe? ¿Has perdido la fe? ¿Has perdido la fe? Déjate digo esto, mira. ¿Quién estaba en la barca? Jesús estaba en la barca. Me acuerdo que había un mensaje devocional que mandaron hace tiempo cuando decía que mientras Jesús está en la barca, no importa el tamaño de las olas, porque el que está en la barca es Jesús. Y como decía aquel canto, ¿verdad? En mi barco el capitán es Cristo. Entonces, en medio de todo lo que hemos perdido, en medio de todo lo que se ha perdido, por eso te digo, surge esta pregunta. Y yo quisiera que tú mismo te la pudieras contestar. ¿Dónde está vuestra fe? Y te lo digo porque es algo que he estado diciendo en otras ocasiones, en otros mensajes, ¿verdad? Que yo siempre tuve la idea que en este tiempo, cuando no nos pudimos congregar, no nos pudimos reunir, cuando teníamos que estar en casa como resultado de esto de la pandemia, siempre pensé y creí fuertemente que eso nos iba a ayudar a acercarnos más a Dios, que nuestra fe iba a aumentar, que nuestra fe iba, a crecer. Porque cuando hablamos de la fe, tenemos que entender que bíblicamente nos muestra que hay ciertos niveles de fe, ¿verdad? Poca fe, una fe muerta, una fe sin obras, ¿verdad? Entonces aquí Jesús les está preguntando
a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Ahora yo quiero decirte esto. ¿Qué respuesta tendrías tú si Jesús viniera y te hiciera a ti esa pregunta? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Has perdido la fe? Recuerdo cuando en el pasaje cuando los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Entonces cuando decimos aumentanos la fe es porque nuestra fe puede estar en un nivel bajo. Y yo quiero aconsejarte esto, mira, yo quiero aconsejarte de que si tienes fe, ejercita tu fe. Siempre te lo he dicho, ejercita tu fe. No tengas una fe muerta, no tengas una fe sin obras. Ejercita tu fe, que tu fe no se pierda, porque si se pierde esa fe, estás perdiendo, si lo puedo decir de esta forma, estás perdiendo en lo que crees, porque la fe es creer. Y si perdemos la fe, perdemos lo que estamos creyendo, ¿verdad? Entonces yo quiero aconsejarte esto, ¿ok? Que ejercites tu fe y que puedas contestar esta pregunta. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe en este momento? ¿Dónde está tu fe en medio de esta tempestad, en medio de esta tormenta, en medio de este tiempo difícil que hemos experimentado un poquito más de un año? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Espero, es mi oración, que no hayas perdido la fe, que no hayas perdido la fe, sino que tu fe siga aumentando y aumente cada día más y puedas ejercitar tu fe. Que viene esa tormenta, que viene esa tempestad, que viene ese momento difícil, pero nosotros vamos a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque el pasaje dice que Él estaba dormido, y la razón por la cual yo pienso que Él estaba dormido es porque, como vuelvo y lo repito, Él puso su confianza, Él puso su fe en su Padre, Él puso su fe en Dios. Y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo en medio de este tiempo difícil, en medio de esta tempestad, que nosotros podamos poner nuestra fe en Dios y a la misma vez ejercitar nuestra fe. Así que la pregunta te la dejo en la mesa. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? Amén. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, ¿aprendiste algo el día de hoy? Pues espero que la persona te diga que sí. Y espero de todo corazón poderte ver este domingo a partir de la 1 de la tarde. Para las personas que están trabajando, estoy orando para que puedan cambiar tu horario, para que puedas en verdad tener ese tiempo, ese día libre, para que puedas venir a alimentarte de la palabra de Dios. Porque mira, cuando dejamos de congregarnos, cuando solamente pensamos en el trabajo y en el trabajar, y esto no lo estoy diciendo de mala forma, no me malinterpretes lo que te voy a decir, pero cuando todo solamente es trabajo, ¿dónde está Dios? ¿Qué alimento estamos recibiendo? ¿Cómo estamos alimentando nuestra vida espiritual si no nos tomamos el tiempo para congregarnos, para escuchar la palabra de Dios? Y yo te quiero animar. Las personas que trabajan, vuelvo y lo digo, estoy orando para que no trabajes los domingos, ¿verdad? Que esas horas te las repongan de alguna u otra forma, pero que puedas estar ahí en el lugar de su gracia cada domingo a la 1 de la tarde. Y no pongas excusas, no pongas pretextos, sino simplemente di presente el domingo a la 1 de la tarde. También quiero informarte que va en camino y todo parece indicar que este sábado 24 de abril vamos a poder tener ya nuestra distribución de comida
ahí en el estacionamiento de la iglesia. Así que te animo para que vengas, nos ayudes, nos apoyes, porque tu apoyo es muy importante. Muy importante que apoyes la obra, que apoyes el ministerio, que apoyes al lugar de su gracia. Así que te voy a estar dando más información más adelante, pero por ahora está que lo haremos primeramente Dios este próximo 24 de este mes. Así que dale una sonrisa a la persona que tienes ahí a tu lado y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, los espero este domingo a partir de la 1 de la tarde. Así que no faltes, no faltes. Te voy a estar esperando este domingo a partir de la 1 de la tarde para las personas que no son parte de la iglesia, pero gustan acompañarnos, son bienvenidos. La iglesia está en el 1415 al oeste de la Whitland Road en la ciudad de Duncanville y el código postal es el 75116. Estamos ahí en la mera esquina de la Clark Road y la Whitland Road, mero enfrentecito del Walmart y bien enfrentecito de ese McDonald's ahí en la ciudad de Duncanville. Así que te voy a estar esperando este domingo a partir de la 1 de la tarde. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.